Bueno, en divisibilidad nosotros trabajamos buscando múltiplos que estén en diferentes tablas, en 2, en 3, en 4. Entonces, lo que nos pasa es que vamos a encontrar múltiplos comunes infinitos, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que una luz se prende cada 4 minutos y otra luz se prende cada 6 minutos, hay algo que puede suceder y que sucede siempre, es que si yo multiplico ambos números, me va a dar un múltiplo. El 24 está en la tabla del 6 y el 4, y el 24 también está en la tabla del 4. Pero lo que nos pasa es que no es la primera vez que se van a encontrar. Entonces lo que nosotros vamos a averiguar es cómo encontrar el mínimo común múltiplo. ¿Qué es esto? Bueno, sería, vamos a completar las tablas. Entonces 4, 8, 12, 16, 20, 24, que es el número que habíamos llegado. Entonces 6, la tabla del 6, 12, 18, 24. Es real que ambos números, que el mismo número está en las dos tablas, pero la primera vez que se encuentran, en este caso, es en el número 12. Ahora, ¿cómo puedo lograr esto? Ahora lo estamos viendo con números fáciles, pero ahí, este es un formato. Yo lo que puedo hacer es escribir las tablas y está muy bien y es una forma que nosotros enseñamos, que nos gusta, que ustedes vayan investigando cómo se forman las tablas, sea del 4, del 6, del 12, del 140, se pueden escribir todas las tablas. La forma de encontrar el MCM, que es el mínimo común múltiplo, que en este caso del 4 y el 6 no es el 24, que es producto de multiplicar 4 y 6, sino que es 12. Es la primera vez que ambos números se cruzan en las tablas. Ahora, para sacar el mínimo común múltiplo, que en este caso lo voy a anotar acá al costado para que al final veamos qué nos da, es 12, yo lo que voy a hacer es desarmar los números, en este caso el 4 y el 6, en factores primos. ¿Qué significa esto? Voy a desarmar el número, sea el número que sea, en este caso 4 y 6, en multiplicaciones. Y cuando llegue a un factor primo, lo que voy a hacer es ya no desarmarlo. Los números primos con los que trabajamos normalmente, vamos a poner primos, son, esto lo pueden tener anotado, lo pueden tener macheteado, no hay ningún problema porque lo importante no es saberlo de memoria, sino de a poquito ir memorizándolos, que son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y pongamos el 17. Los números primos son muchísimos, son infinitos. Y recuerden que la definición de número primo es un número que solamente es divisible por 1 y por sí mismo. Y que el único número par primo que va a haber es el 2. Pero no todos los números impares son primos. Por ejemplo, el 9, que es divisible por 1 y por 9, pero también es divisible por 3. Y así un montón de casos. Bueno, entonces voy a desarmar los números 4 y 6 en factores primos. Entonces el 4 lo tengo que desarmar en una multiplicación. En este caso, la multiplicación que yo puedo es 2 y 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4. Y como ambos son factores primos, yo lo que les recomiendo siempre es guardarlos en un círculo porque después los vamos a usar. Estos números son bajitos, pero a veces desarmamos números más grandes y se nos pueden perder. Entonces, quiere decir que 4 es igual a 2 por 2. Y como aprendimos potencias, nosotros cuando tenemos la multiplicación del mismo número, lo que hacemos 2 por 2 es lo mismo que 2 al cuadrado. ¿Sí? Ahora voy a desarmar el 6 en factores primos. Y el 6 lo puedo desarmar en una sola multiplicación que es 2 por 3. Porque 2 por 3 me da 6. Ambos son factores primos, entonces los marco con un circulito. Y esto me queda que 6 es igual a 2 por 3. Bueno, ahora me quedan, para buscar el mínimo común múltiplo, voy a usar todos los factores primos que usé en el desarme. En este caso tengo 2 al cuadrado por 2 por 3. Entonces, esta multiplicación me va a dar un múltiplo común. Pero para que sea mínimo, no se pueden repetir ninguno de los números. En este caso se está repitiendo el 2. Cuando se repite un factor, lo que voy a hacer es quedarme con el más grande. En este caso, el más grande de 2 y 2 al cuadrado es 2 al cuadrado. Entonces este 2 no lo voy a usar.
Entonces me queda que el mínimo común múltiplo va a salir de la multiplicación de 2 al cuadrado por 3. 2 al cuadrado es 4, por 3 es 12, que es lo mismo que habíamos dicho antes. ¿Se entiende? Vamos a probarlo con otros dos números. A ver, vamos a ponerlo con los números que usamos anteriormente en el problema de los chocolates, que decíamos que si lo armo de a 6, me va a dar, no me va a sobrar nada, y que si lo armaba en cajitas de 10, tampoco. Entonces voy a desarmar estos dos números en factores primos, porque ese problema me había dado como resultado 60, pero no era el mínimo común múltiplo, era el segundo múltiplo, pero voy a desarmar el 6 en factores primos. Entonces, como habíamos visto antes, 6 lo desarmo en 2 y 3. Y 2 y 3 son números primos, los guardo. Ahora, 10 solamente lo puedo desarmar en 2 por 5, porque tiene que ser una multiplicación, recuerden eso. Entonces, 2 por 5 me da 10. Ambos factores son primos, el 2 y el 5. Entonces ya no los puedo desarmar. Entonces, en común me queda que tengo 2 por 3 por 2 por 5. Y no se pueden repetir números. Y si se repiten, voy a usar el mayor. En este caso, el 2 se repite y voy a elegir cualquiera de los dos porque son iguales. Entonces, me queda que el mínimo común múltiplo de 6 y de 10 es igual a 2 por 3 por 5. 2 por 3, 6 por 5 es igual a 30. Y la primera vez que se van a encontrar el 6 y el 10 en una tabla va a ser en el número 30. ¿Se entiende? Bueno, espero que les sirva. Esta es otra forma de encontrar números que estén en común en las tablas sin necesidad de tener que escribir todas las tablas. Esto se llama factoreo. Entonces vamos a probar con 3 números para que vean que no siempre, que siempre funciona, aunque sean muchas las tablas que tenemos que comparar. Había una tabla que decía que un problema que decía que, bueno, que un semáforo se prende cada 18 segundos, que otro se prende cada 36 segundos y que otro semáforo se prendía una vez cada minuto, entonces cada 60 segundos. Ahora, acá tenemos números más complicados. Bueno, el desarme es igual. Yo voy a desarmar en números primos. Entonces, voy a poner 2 por 9, porque 2 por 9 es 18, pero el 2 es primo. Bueno, ¿qué sucede con el 9? Al no ser primo, tengo que seguir desarmando. Y una multiplicación para que me dé 9 es 3 por 3, ambos números primos. Entonces, 18 es igual a 2 por 3, dos veces multiplicado, o sea 3 al cuadrado. Voy a desarmar el 36 y vuelvo a probar con el 2. Podría probar con el 3 también. Vamos a probar con el 3 entonces. Porque si pongo 2 me daría 2 por 18. Al final me van a dar los mismos números. Entonces, 3 por 12 es 36. El 3 es número primo. Ahora desarmo el 12 en 2 y 6. Podría poner 3 y 4 también, pero pongo 2 y 6. Y el 6 lo voy a desarmar en 2 y en 3. Ambos números primos. Entonces me queda que 36 es igual a 2 dos veces, o sea 2 al cuadrado, por el 3 dos veces, por 3 por 3. Entonces puedo poner 3 al cuadrado. Y ahora desarmo el 60. 60 lo voy a desarmar en, por ejemplo, en 3. 3 y 20. ¿Por qué 3 y 20? Otra vez, por las dudas. 3 por 20 es 60. Tengo que multiplicarlo y me tiene que dar el número de arriba. Ahora me queda el 20. Como no es número primo, lo puedo desarmar en, por ejemplo, 2 y 10. El 2 es primo, ya no lo uso más. Me queda el 10. Desarmo, como ya habíamos visto antes, 2 y 5. Ambos números primos. ¿Por qué? Porque 2 por 5 es 10. Entonces me queda que 60 es igual a 3 por 2, o sea 2 al cuadrado, por 5. Y ahora tengo todos estos resultados. Lo que yo recomiendo hacer hasta que le agarremos la mano es escribirlos todos y empezar a tachar lo que no vamos a usar. Entonces yo voy a anotar primero 2 por 3 al cuadrado.
por 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Por 3 por 2 al cuadrado por 5. Bueno, acá lo que nos va a suceder es que son un montón de números, pero solamente podemos usar uno de cada uno. Tenemos un 2, otro 2 y otro 2. El 2 más grande es el 2 al cuadrado, entonces los otros dos no los voy a usar. Me quedo con un solo 2. Y de los 3 que tengo 3 al cuadrado, 3 al cuadrado y 3. El más grande es 3 al cuadrado, entonces los otros dos los borro. Entonces me queda que el MCM de 18, 36 y 60 es igual a 3 al cuadrado por 2 al cuadrado por 5. Y esto es igual a 3 al cuadrado es 9 y 2 al cuadrado es 4. Entonces, me da 9 por 4 por 5. Entonces, esto es igual a 180. Es el MCM, el mínimo común múltiplo. Esta es una herramienta, no es obligatorio usarlo. Si les sirve, lo pueden usar. Y si no, construiremos tablas, que está muy bien también. De a poco vamos a ir sumando herramientas. Esto, les repito, es una herramienta más. Para el que le sirva y para el que no, lo hace de la otra forma y está genial.